Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega de Meshnautas. Meshnautas es de alguna manera un homenaje a los argonautas griegos, a los argonautas del Pacífico Sur y, por qué no, también al Eternauta. Los meshnautas, les meshnautas, no son otra cosa que viajeros de lo digital, que vuelven en estas palabras para contarnos sus historias, para relatarnos sus descubrimientos. Esos somos, navegantes de la red enredada, Meshnautas. Hola, mi nombre es Dianela Gán, tengo 34 años, vivo en la ciudad de Santa Fe capital y estudié sociología en la Universidad Nacional del Litoral. También hice cursos de posgrado en géneros y tecnologías, en derechos humanos y me estoy especializando en lo que son tecnologías geoespaciales, planificación urbana y territorial, con perspectiva de género, incluyendo lo que es la identidad y la diversidad sexual a mi trabajo. El tema de investigación. Mi trabajo de investigación fue mi tesis de grado, que se tituló Espacios y Identidades on Life, un estudio sociológico sobre la sociabilidad en redes y encuentros urbanos de mujeres en Hawái. Me dirigió Ernesto Mecchia, que es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo general de esta investigación fue indagar en los usos sociales actuales de las que se denominan dating apps, serían las aplicaciones de cita, cuando las utilizan para buscarse entre sí mujeres, ¿sí? Y la construcción de sociabilidad a partir de los mismos, haciendo énfasis en especial en aquellas usuarias que se identificaron con identidades sexuales o de género no hegemónicas, disidentes o no binarias, como lesbianas, bisexuales, trans, queers, entre otras. Pues me interesaba visibilizar, ¿no?, sus identidades y prácticas. Cabe hacer una aclaración. Cuando utilizo el término mujer durante este trabajo de investigación, lo hago como un término paraguas para todas las identidades de género y sexualidades, incluidas las disidentes y las no binarias, teniendo en cuenta que muchas de ellas no se identificaban como mujeres, sino como queer, como trans, como lesbianas, ¿sí? Y entendiendo que existen muchas discusiones y controversias en torno al término mujer. Esto quería aclararlo. Todos se preguntarán por qué Hawái. Esta investigación comenzó a gestarse allá por el año 2014 a partir de un trabajo de investigación que tuve que hacer para la materia de metodología cualitativa, y lo hice sobre espacios sociales de encuentro urbano del colectivo LGTBIQ+. Ese verano yo me encontraba realizando el programa Work and Travel. Quería mejorar mi inglés y no podía pagarme un curso afuera, así que la manera que encontré para hacerlo fue ir a trabajar y tener una inmersión cultural con el idioma. Y donde conseguí trabajo fue en un hostel en Hawái. A partir de recorrer los diferentes lugares en los que se encontraba o se juntaba, digamos, el colectivo LGTBIQ+, logré identificar que no había chicas. Entonces me entré a preguntar dónde estaban y logré ubicar en los lugares en los que ellas se encontraban a partir de plataformas virtuales, online. Una de ellas fue Meetup, y a partir de ahí logré mapear en los lugares de la ciudad donde ellas se encontraban y logré interaccionar con ellas, que también mencionaban muchas aplicaciones de citas. Lo que encontró la investigación fue una distribución desigual en la posibilidad de habitar la ciudad de las lesbianas y las identidades no binarias, y planteó nuevos interrogantes que fueron muy importantes a la hora de poder elaborar mi tesis de grado. Sobre todo pensando en,
a las aplicaciones como también lugares de encuentro y lugares mediadores para esos encuentros. También me gustaría agregar por qué es importante o por qué considero que es importante este tipo de investigaciones. Primero, porque hay muchas investigaciones sobre estas temáticas, ¿no? Las aplicaciones virtuales y la homosexualidad masculina, ¿sí? Pero en muy pocos lugares o son muy escasas las investigaciones sobre temas de lesbianismo en relación a la tecnología. Sumado también a la necesidad planteada hace muchos años atrás desde la etnografía virtual de incorporar investigaciones acerca del rol de género a la hora de estructurar las expectativas, ¿no es cierto?, sobre el espacio virtual y las interacciones que allí suceden, y los modos en que Internet se traslada a contextos locales y particulares de uso. Por otro lado, considerando lo que vi en la primera parte, si se quiere, de la investigación, ¿no? Esa invisibilidad generalizada de las identidades sexuales no heteronormadas en los espacios públicos o de la diversidad sexual en los espacios públicos, y el impacto que eso puede tener, ¿no es cierto?, en la experiencia cotidiana de estas personas, y a partir de ahí también poder pensar, ¿no es cierto?, la importancia de cómo se habita el espacio urbano, de quiénes los habitan. Y por último, la necesidad de indagar en la agencia e implicancia que pueden tener los usuarios, les usuarias, en los diferentes significados que pueden adquirir los artefactos tecnológicos de acuerdo a los grupos sociales particulares que los utilizan. Significados que van a ser el resultado de procesos, de disputas y de negociaciones entre estos grupos diversos. Las preguntas. Algunas de las preguntas que me hago en la investigación son: ¿cuáles son los usos sociales que le otorgan estas mujeres a las aplicaciones? ¿Para qué las usan? ¿Cómo las usan? ¿Qué dicen y qué muestran en sus perfiles, ¿no? ¿Cómo se identifican en estos perfiles? ¿Qué expectativas se plasman en las búsquedas? Por otro lado, también poder indagar, ¿no es cierto?, en cómo experimentan estas nuevas experiencias de socialización en estos espacios, qué dicen de ellos, cómo significan o resignifican estas prácticas, cuáles son estas normas o reglas y formas de moverse en estos diferentes espacios. Y también pensar, ¿no?, en cómo eran los encuentros en los espacios tradicionales antes de las aplicaciones virtuales, ¿sí?, antes de los sitios de citas. ¿Cómo son ahora? ¿Sí? ¿Se encontraban más antes? ¿Se encuentran más ahora? ¿Nos encontramos? ¿Sí? Todas estas preguntas me hicieron, ¿no es cierto?, también pensar en diferentes hipótesis. Una de mis hipótesis principales es que la incorporación de las diferentes aplicaciones virtuales para encontrarse con otros no ha reemplazado los lugares tradicionales de encuentro, sino que estas nuevas aplicaciones amplían las alternativas de búsqueda y encuentro con otros. Y consideramos, ¿no?, a estas nuevas aplicaciones virtuales como nuevos espacios sociales de interacción que no solamente son utilizados con fines sexuales o románticos, sino que son espacios que van a abrir nuevas opciones de interacción y de encuentro con otros, otorgando nuevos marcos de visibilidad a las sexualidades disidentes o no heteronormadas y nuevos marcos de visibilidad a nuevas modalidades sexoafectivas. También consideramos que no va a ser igual la experiencia de mujeres más jóvenes a mujeres adultas, no va a ser la misma experiencia de una mujer heterosexual a una lesbiana, ¿sí? Entonces la edad y su sexualidad va a influir, digamos, en las experiencias que tengan. En este sentido, cuando hablo de que yo me centré en mujeres con identidades disidentes o no heteronormadas, también incluí a mujeres heterosexuales porque
me encontraba, cuando me empecé a buscar a mujeres que buscan a mujeres en las aplicaciones virtuales, encontraba muchas mujeres heterosexuales que se identificaban a sí mismas como heterosexuales. Y sus búsquedas también eran diferentes a las búsquedas de las otras chicas. Entonces, también las consideré. Conceptos teóricos. El marco conceptual. Para responder a estas preguntas y reflexionar acerca de nuestras hipótesis, partimos de diversos conceptos y marcos teóricos. Por un lado, pensar la individualización de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y las transformaciones en el plano de la subjetividad. En este contexto, la propia existencia va a ser vivida como una biografía reflexiva y electiva. Y la enorme especificidad de los dispositivos y aplicaciones virtuales, la variedad en los servicios de comunicación y los avances tecnológicos para la búsqueda, contacto e interacción entre personas van a responder, ¿no es cierto?, a esta pluralidad de elecciones. Por otro lado, pensar los procesos de internacionalización y transnacionalización, ¿sí?, donde la idea antigua de divisiones territoriales se va a transformar y donde los modelos clásicos de las ciencias sociales nos van a resultar en muchos casos insuficientes para poder comprender a estos sujetos que son hoy o que están atravesados hoy, ¿no es cierto?, identitaria y culturalmente por estos procesos, donde las prácticas van a empezar a romper fronteras políticas, culturales y espaciales propias de la primera modernidad. También pensar las transformaciones en la intimidad, ¿sí? Esta modernidad va a traer consigo cambios en los patrones de las relaciones íntimas. En las sociedades occidentales pasan a estar estructurados alrededor de vínculos familiares de obligación, a ser parte de procesos de democratización de las relaciones interpersonales. Esta destradicionalización de la intimidad va a traer consigo transformaciones en la vida personal que van a representar cambios significativos en las prácticas de la intimidad. Por ejemplo, esto incluye el aumento de los hogares de una sola persona, el aumento de las tasas de divorcio, las mayores distancias físicas entre familiares, unidades de hogares que son más privatizadas e individualizadas, y aspiraciones de transformar las relaciones personales a través de vínculos que son electivos, y en esto se incluye una disposición de poner a la amistad como un importante lazo de intimidad. Por otro lado, hay un concepto de Chambers que habla de intimidades mediadas, ¿sí?, considerando estos cambios drásticos en los rituales de interacción provocados por la explosión del uso de las redes sociales, que nos permite y nos obliga, ¿no?, a reflexionar sobre el concepto de intimidad y extenderlo más allá del estrecho enfoque familiar y privado. Y a partir de ahí poder también pensar este concepto de privado y público, ¿no?, que ya no pueden entenderse como dominios autónomos, como atribuciones, como sentimiento y como modo de relacionarse específicos, sino que se van a entrar a definir según contextos interaccionales, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante hoy para poder pensar lo que nos sucede también hoy en el encierro, ¿no? Por otro lado, también pensar qué sucede con el espacio y el tiempo, ¿sí? Hoy las tecnologías de comunicación van a redefinir la organización y la producción de las escenas espaciales y temporales de la vida social, ¿sí?, otorgando nuevos marcos para la interacción y redefiniendo el espacio y el tiempo, ¿no? También hay un contexto específico en esta investigación que son las aplicaciones densitas, que fueron consideradas como espacios sociales de encuentro y como un ensamble sociotécnico. Etnografías de lo digital. Esto es Meshnautas Podcast. Y a partir de este concepto poder pensar las transformaciones como un gran conjunto de interacciones donde el elemento social y tecnológico permanecen unidos interviniéndose mutuamente. También pensar, ¿no?, que son muy pocas las mujeres que están detrás de la producción de la tecnología. Por lo tanto, nuestras usuarias se van a encontrar con un entorno sociotécnico que está prearmado por otros, entornos que van a tener inscriptos, por ejemplo, guiones de género, ¿sí? El diseño de la interfaz en la cual las usuarias van a interaccionar
no es un espacio neutral, ¿sí? Y esto nos llevó a pensar quiénes están detrás de la construcción de las aplicaciones de cita. Por otro lado, también reflexionamos el concepto de identidad, ¿sí? Este trabajo consideró la sexualidad en un sentido amplio y diverso, no restringida a la genitalidad y a la identidad como un proceso social en el cual se negocia y se desarrolla en la interacción, ¿no? Y en la experiencia corporal y discursiva de las personas en el marco de determinados contextos culturales y normativos. Este trabajo reflexiona sobre la sexualidad y el género en contextos online, ¿sí? Entendiendo que permiten la performatividad de la identidad a partir de determinados recursos sociotécnicos y estrategias culturales, en el marco de un contexto cultural particular, que es el de la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, es decir, como un conjunto de relaciones de poder por el medio del cual la sexualidad se va a normalizar y se va a reglamentar en nuestra cultura. Y todo esto en un contexto de cambios a nivel global y local, donde se intensifican la actividad social y política en torno a los derechos del colectivo LGTBIQ+, en el cual estamos en un momento histórico donde los movimientos de las luchas feministas por la igualdad de género se han intensificado globalmente, y en un contexto particular también en Estados Unidos, que hace algunos años se aprobó, ¿no es cierto?, el matrimonio igualitario. Y yo hice esta investigación en un contexto particular que es Hawái, el cual posee una gran diversidad cultural, ¿sí? Viven allí un porcentaje muy alto de diferentes etnias. Por otro lado, es uno de los centros turísticos más importantes del mundo, recibe anualmente aproximadamente entre 10 y 12 millones de turistas al año. Bueno, en este contexto no debe estar pasando, pero es lo que pasaba hasta el año pasado, donde tienen universidades en las cuales llegan estudiantes de todo el mundo, y por otro lado posee un importante porcentaje de población militar, porque es uno de los puntos estratégicos militares de Estados Unidos, así que tienen varias bases militares, lo cual hace que esta isla tenga características particulares, ¿no? Y que tenga una amplia población flotante. Por lo tanto, muchas veces con las personas que interaccionábamos en un momento estaban ahí, en un momento ya no estaban ahí, y en un momento nosotros tampoco estábamos ahí. Yo como investigadora ya no estaba ahí. La etnografía de Con en lo digital. Mi etnografía se movió por múltiples espacios, tanto online como offline, retomando a Marcus con su idea de etnografía multisituada y trascendiendo la necesidad de situar a mi trabajo de campo en una unidad de análisis territorialmente delimitada y permitiéndome seguir a las personas y a sus prácticas allí donde sucedieran, ¿no? Y a partir de la etnografía virtual poder estudiar, ¿no es cierto?, estas relaciones online, observar y participar de estas prácticas, ¿sí?, como una usuaria más, y comprender de qué manera estas prácticas eran significativas para mis sujetas de estudio. Trabajé con 3 aplicaciones virtuales: Tinder, OkCupid y Her. Cada una tiene sus particularidades. Her es una aplicación detrás de la cual hay mujeres e identidades no binarias. Tinder tiene detrás un montón de varones heterosexuales. OkCupid es como una mixtura y es una plataforma que empezó estando solamente con una página web y ahora también tiene su aplicación virtual. Y es una aplicación que fue cambiando y adaptándose mucho a las nuevas modalidades e identidades que van apareciendo, intentando incluir a todos. Así que las 3 son muy usadas en Estados Unidos, y esas fueron las 3 que yo utilicé como unidades de estudio. Mis sujetas de estudio, ya dije, eran las mujeres con identidades
especialmente las con identidades no binarias. En nuestro caso particular, como investigadoras usuarias, ya contábamos con un perfil armado, ¿no? Compartiendo en las apps datos e imágenes propias. Y habíamos interaccionado anteriormente con usuarios en iguales condiciones, ¿no? Por lo tanto, cuando empezamos esta investigación, se decidió comentar en nuestros perfiles que nos encontrábamos realizando una tesis sobre cuestiones de géneros y tecnologías digitales. Y por otro lado también lo explicitamos en nuestras interacciones online, offline con las usuarias de las diferentes apps. Y no hubo, con las mujeres fue muy fluido, ser investigadoras no cambió nuestra interacción con ellas, lo cual fue muy bueno. Por otro lado, además se realizó análisis de contenido de las aplicaciones para conocer el entorno sociotécnico de las mismas, ¿no? También se analizaron imágenes y fotografías en los perfiles de las usuarias y se hicieron entrevistas tanto informales como 10 entrevistas en profundidad, presenciales y a distancia, además de la interacción de las usuarias en las apps y en las diferentes aplicaciones y redes sociales que nos servían de mediadoras en nuestras charlas con ellas. Estás escuchando Meshnautas Podcast. Hubo varios desafíos metodológicos en esta investigación. Por un lado, fue necesario desarrollar no solo competencia lingüística, es decir, lograr un uso adecuado de las reglas gramaticales, el vocabulario, la pronunciación, entre otras habilidades lingüísticas, sino también adquirir competencia comunicativa, es decir, comprender los significados culturales y contextuales de la lengua nativa y comprender el lenguaje utilizado en un contexto social específico como el de las aplicaciones virtuales o el de estas apps. Es decir, que había que alfabetizarnos en estos códigos del lenguaje de las aplicaciones y también en las jergas propias del lenguaje urbano estadounidense. La cantidad enorme de información y las diferentes búsquedas de estrategias para la recolección de datos y para sistematizarlos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, en Tinder, si la persona no te da match, si vos le diste like y la persona no te da like, no hay un match, por lo tanto se pierde ese perfil. Por lo tanto había que hacer capturas de pantalla de todos los perfiles en los momentos en los que me sentaba con la aplicación. A esas 3 aplicaciones base se sumaron otras aplicaciones para la comunicación con las usuarias, porque enseguida te pasaban WhatsApp, su Instagram, Facebook Messenger, Skype, entre otras. Entonces el resultado fue un caudal de información que incluyó como más de 200 perfiles, más de 600 imágenes, chats, audios con las usuarias en las diferentes apps, en las redes sociales, más las entrevistas. A eso se sumó que cuando yo volvía de una beca de Australia hacia Estados Unidos, yo estaba estudiando en Australia con una beca y me estaba volviendo a Estados Unidos a terminar las últimas entrevistas, se me negó la entrada a Estados Unidos, motivo por el cual fue imposible terminar las entrevistas cara a cara y tuvimos que hacerlas por Skype o por Messenger. Y en este sentido, puesto que las entrevistas surgían de mi interacción online con las usuarias, no tener la posibilidad de continuar eso presencialmente dificultó algunas entrevistas que tenía planificadas. Sin embargo, se consiguieron las otras entrevistas y al momento de entablar las llamadas y ser la primera vez que hablaba con la persona de manera online, cara a cara, si se quiere, o que nos veíamos por Skype, se sortearon las dificultades técnicas típicas de una videollamada, que a veces la conexión a internet no anda, las diferencias en la zona horaria. Hubo momentos en que yo me había cruzado con alguien hacía 8 meses, habíamos hecho match
en Hawái, yo después me fui, esa persona también se fue a vivir a otro país. Entonces era muy gracioso cuando nos conectábamos porque habíamos hecho match en un lugar particular del mundo y nos encontrábamos en otros lugares particulares del mundo para el momento de la entrevista. Resultados, avances, reflexiones. Algo que pudimos observar durante nuestra investigación fue que cada vez son más las personas que se identifican con géneros no binarios y que las identidades de género y orientaciones sexuales van a pasar a ser fluidas y quizás cambien durante la trayectoria de vida de las personas. De esta forma, ¿no es cierto?, a pesar de que el sistema sexo-género del que somos parte reproduce y reactualiza cotidianamente los dualismos sexo-género-deseo, ¿sí?, dentro de diferentes marcos normativos, generando violencias, ¿no?, hacia aquellas personas que se salen de estos binarismos o de la heteronorma, vemos que existen otras prácticas de resistencia que actúan deshaciendo el género y que proponen otros debates y al mismo tiempo representan múltiples experiencias y nuevos desafíos. Y a pesar de que en general las dating apps o la mayoría de ellas actúan como dispositivos normalizadores del género desde la producción, generando una mirada dualista en relación al género, la sexualidad y el deseo, esta contrasta con las narrativas de las usuarias, ¿no?, que desde su uso proponen una desconstrucción o desnormalización del género. Y ahí nos cabe preguntarnos, ¿no es cierto?, pensando en los aportes de Haraway y Braidotti en este tema, ¿qué clase de agencia puede ser posible en el acople entre sujetos y máquinas? Y asimismo, más allá del contexto en el que surgen las dating apps y de que detrás de quienes las crean y las gestionan existen en su mayoría de casos varones, ¿sí?, y que en torno a alguna de ellas, ¿no es cierto?, el discurso hegemónico que circula es de sexo casual. Está claro quiénes ganaron la batalla discursiva del significado en este caso. Vemos que las sujetas transforman sus prácticas, con sus prácticas las apps, y que estas apps intentan, ¿no es cierto?, cambiar a la misma velocidad en que las usuarias o les usuarios las transforman y las degeneran. Lo que se encontró fue que la mayor parte de los perfiles analizados afirmaba estar en búsqueda de diversos tipos de vínculos, interacciones y no solamente de sexo casual. Muchas personas afirmaban estar en vínculos poliamorosos o no monogámicos o buscar a personas que practiquen esta forma de vincularse con otros. Pero en este sentido, a pesar de que los usuarios afirman estar interesados en romper estos moldes tradicionales de relacionarse para adaptarlos a sus diferentes estilos de vida, se ven aún hoy algunos resabios de marcos tradicionales en los que son construidas esas relaciones sexoafectivas a lo largo de la vida, ¿no? También aparece la búsqueda de amistad como algo muy importante y que al mismo tiempo describe un amplio rango de vínculos e interacciones online-offline, ¿sí?, que son diferentes para cada persona. Al mismo tiempo, tanto en los perfiles como en las entrevistas aparecieron elementos discriminatorios internos en el grupo de las mujeres con identidades no binarias. Las usuarias van a remarcar una preferencia por mujeres más femeninas, rechazando a las marimachos o butch, que le llaman ellas, y así subrayan, ¿no?, que existe representaciones más aceptadas y deseables de ser mujer y reproducen formas hegemónicas y estereotipadas de lo femenino, ¿sí? En este sentido, estos discursos aparecen en contraposición con la apertura y diversidad de identidades que se observa en la construcción de esos perfiles. Entonces, esta homosexualidad legítima va a ser construida, ¿no es cierto?, a partir de valores y normas heterosexistas, por lo cual la ruptura de estos binarismos, como elementos que son disruptivos en el sistema, van a producir rechazos, incomodidad y violencia hacia quienes se aparten de esta norma. Entonces vemos que en el mundo online no es un universo aislado del mundo offline, y tampoco lo es el colectivo LGTBIQ+. Los valores y las normas heterosexistas también se reproducen tanto en este colectivo como en estos espacios. Por otra parte,
con las fotografías, cuando analizamos las fotografías, se encontraron muchas diferencias entre migrantes digitales y nativos digitales en la forma de presentarse y mostrarse en las aplicaciones, donde la fotografía aparece como una nueva moneda de cambio para la interacción social. En las entrevistas se pudo observar diferencias en las prácticas y de cómo viven estas experiencias las lesbianas adultas de las más jóvenes, ¿no? Mekia tiene un libro que se llama Los últimos homosexuales, y yo le decía, yo me encontré a la última lesbiana, donde se puede observar, ¿no siento?, cambios en la experiencia de quien vivió una época donde la homosexualidad es clandestina, era clandestina, a los años en lo que el colectivo LGTBIQ+ comienza a tener más visibilidad y algún grado de reconocimiento social, ¿no? Y en ambos contextos, Internet y las nuevas tecnologías van a aparecer como una herramienta para la búsqueda y el encuentro con otros. Sin embargo, vamos a ver que estas mujeres lesbianas adultas, ¿no?, que construyeron su subjetividad, que Mekia llama subjetividad bisagra, en el marco de dos contextos de socialización diferentes, va a colocar a nuestra sujeta en un lugar incómodo y molesto a la hora de interaccionar con otros y habitar estos nuevos espacios, porque ya hay que pensar que no hay lugares ahora específicos para gay, para lesbianas mucho menos, sino que estos espacios hoy se comparten con una diversidad de géneros y sexualidades. También este nuevo universo de las citas online, ahora diversificado en infinitas aplicaciones para el celular, parece posibilitar espacios de juego e interacción erótica entre las usuarias, quienes sienten que esta herramienta abre la puerta a nuevas formas de interacción. Y aparece lo que nosotras denominamos un segundo closet, que es la monogamia. También aparece la búsqueda de sexo, pero siempre mediada a través de relaciones de amistad. De nuevo, ¿no es cierto?, la amistad valorada como un vínculo que representa esta elección individual por excelencia y que vendría a ser también como una moneda de cambio de confianza para interaccionar con les otros. Las usuarias también nos hablan de este espacio online como un lugar seguro donde no serán discriminadas. Y por último, ¿no es cierto?, observamos que la falta de espacios tradicionales de encuentro para mujeres e identidades no binarias en Hawái y su ubicación en las áreas periféricas de la ciudad hace que las entrevistadas recurran a las aplicaciones virtuales, a las aplicaciones de citas, como una herramienta para interaccionar y conocer a otros en circunstancias particulares. Las dating apps aparecen como una ventana al mundo que les permite a las usuarias sentir que su comunidad es más grande de lo que parece, ¿sí?, otorgando posibilidad de encuentro e identificación con pares y visibilización de sus identidades. En los relatos observamos lo que estaba en nuestras hipótesis, ¿no es cierto? Los espacios de encuentro online se van a sumar a los ya existentes, ¿sí?, a los espacios tradicionales existentes en la ciudad, y ambos espacios van a ser atravesados por los sujetos sin distinción, ¿sí?, y donde cada uno va a traer consigo sus propios desafíos. Mi posición particular es que quedarnos con posturas melancólicas y tradicionales que apuntan a realzar teorías del declive social, ¿sí?, asumiendo que todo lo que esté por fuera de una interacción directa o local va a conllevar al empobrecimiento de las relaciones sociales. No solo para mí es una postura sesgada, sino que va a dejar fuera la importancia de las tecnologías de la comunicación en la organización y producción de nuevos escenarios de espacios temporales de la vida social, y va a desacreditar, ¿no es cierto?, nuevas posibilidades de acción de las personas. Y bueno, en este contexto de coronavirus, donde estamos encerrados y donde nuestra única manera de contacto con otros están siendo la tecnología, creo que es importante reflexionar, ¿no es cierto?, acerca de esto. Este fue otro episodio de Meshnautas. Esperamos encontrarles en una nueva entrega.
Gracias a nuestra entrevistada de hoy. Gracias por escuchar este podcast. Hacen Meshnautas Daniel Daza Prado y Florencia Adorno. La voz es de Lucila Fioravanti. Este podcast cuenta con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación OISTE y el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Pueden conocer más sobre nuestro trabajo en el grupo de Facebook Círculo de Estudios Antropología de lo Digital. Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital.